Buenos días, nuevo día, nueva aventura. Hoy estamos de rumbo a Movara Circuit. No es el circuito de mis sueños, pero sigue siendo un circuitazo. Y además voy a conocer a una persona con la que llevo un montón de años hablando, que ha sido para mí una grandísima inspiración en lo que es mi estilo de conducción. Me hace muchísima ilusión poder conocerlo y poder subirme con él. Va a ser una cosa muy especial. Estando aquí ya podemos escuchar los coches y ya os puedo decir que hoy hay coches muy pepinos y pilotos muy pros, solo con escucharlo. Qué pedazo de Mark II, qué clean, chaval. Una pulidita y se queda el coche que te quedas flipado. Está muy guapo. ¡Qué bonito! Hostia, estamos en la curva ya. Te quedas muerto. Estamos ya en el circuito. Este es el karting chiquitito. La verdad que tiene una pinta bastante guay, ¿eh? Y por aquí nada más llegar nos encontramos ya, coleguita. ¡Oh! ¡Por fin! Luego un ratito pasaremos a verlo, que ahora está con problemillas en el coche y tampoco queremos molestar. Esto hoy está bastante loco, ¿eh? O sea, madre mía, vaya putos bichos que hay aquí, vaya misiles también. Va a estar muy intenso. Ayer, por lo que vimos, era una tanda así un poco más, no de novatos, pero sí de principiantes, ¿no? Algunos. Pero esto va a estar hoy a su puta madre. Qué pasada, chaval, qué pasada. Ahora por lo que parece están haciendo una tandita de grip. No sé si van a estar variando porque la verdad es que no veo muchos coches de grip. ¡Ay, mierda! ¡Mierda! Hostia puta. Son pilotos de Fórmula Drift, de 1GP, o sea, he visto varios por aquí. Esto hoy va a ser muy bestia. Parece que ahora están haciendo un poquito de grip. Y vale, esto es un FD, ¿vale? Esto es normal que esté haciendo grip, pero lo que vais a ver ahora... ¡Mira esto! ¿Qué cojones? What the fuck? Y va rápido de cojones, ¿eh? Va muy rápido. ¿Qué cojones? Os voy a interrumpir un minutito porque os voy a regalar algo totalmente gratis. Ya sabéis que hace mucho tiempo que tenéis el código RADSQUAD en Autodoc y quiero agradeceros a todos los que utilicéis el código RADSQUAD de alguna manera. Como ya sabéis, todos los que utilizáis el código RADSQUAD en Autodoc me estáis ayudando directamente, ya que a mí me dan un dinerito por eso y he decidido reinvertir parte de ese dinero para poder haceros regalos y así pues tengo como una manera de agradeceros, ¿no? Entonces este mes, por ejemplo, ¿qué os voy a estar regalando? Deduzco que todos los que compréis en Autodoc vais a tener un coche, porque en Autodoc ya sabéis que tenéis más de 4 millones de referencias. Entonces he pensado que todo el mundo tiene que hacerle regularmente un cambio de aceite o un mantenimiento a su coche, así que este mes voy a regalar 3 cambios de aceite, incluyendo el aceite y el filtro de aceite, y también para cada uno de esos 3 ganadores voy a estar regalando una sudadera súper exclusiva de RADSQUAD, que solo existe esta, pero voy a estar haciendo 3 más. Como veis, color marroncito, con un bordado así en dorado, una sudadera elegante para ponerte ahí en una cena y comer bogavante. También voy a estar regalando llaveritos, un montón de pegatinas y básicamente un montón de cosas que tengo de la tienda que ya sabéis que ahora mismo no se pueden conseguir. Vas a tener que rellenar este formulario que te va a llevar 2 segundos y no mucho más. Lo tienes aquí abajo en la descripción o en comentarios. Sí que es muy importante que necesito una grabación de pantalla. Es tan fácil como grabar en pantalla, como aplicas el código y cómo haces el pago. A final de mes seleccionaré los 3 ganadores, me pondré en contacto con vosotros, así que hacedme saber en comentarios qué queréis que regale el mes que viene. Quiero agradecer a Autodoc no solo por conseguir todos los recambios que necesitáis para cualquier tipo de coche a los mejores precios, sino por además conseguiros el código de descuento, que ya sabéis que os ahorráis unos billeticos, y ahora además pues os voy a estar regalando un montón de cositas para vuestros coches. Comprar en Autodoc es súper fácil, solo tienes que seleccionar marca, modelo, motor de tu coche y ya puedes comprar lo que necesites, en este caso pues un motor de arranque. Sé que puede ser un poco coñazo hacer el tema de la grabación de pantalla y demás, pero tener en cuenta que es un sorteo en el que vas a tener muchísimas oportunidades de ganar, porque hay muchos vagos en casa y yo sé que estáis ahí en sofá y os da pereza hacer la grabación, así que realmente la gente que vaya a participar será muy poca. No seas vago, haz la grabación de pantalla, envíamelo y participa todos los meses. Y realmente puedes participar las veces que quieras, porque si haces 10 pedidos y las 10 veces utilizas el código RADSQUAD, a mí me cuenta y a ti también te va a contar para el sorteo. Así que sin más, seguimos y nos vamos a Japón. No sé en qué momento de mi vida he venido a una tanda donde está Nobuteru Taniguchi corriendo, o sea, qué puta leyenda, qué
¿Qué está pasando? ¿Qué coño es esto, tío? Es increíble. ¿Cómo te sientes después de tener una foto con Taniguchi? Hombre, ¿Qué te pues, parece? Pues la verdad es que es una ¿Cómo tienes el sensación, corazón? pues que se me sale por la boca, tío. Seguramente la gente que nos ve, o sea, algunos sí que lo entenderán y tal, pero lo que nosotros estamos viviendo hoy en día... Como un lobby del GTA, o sea, fijaros tío, un poco lo que hay, es que es increíble. No hemos visto esta cantidad de coches, ni de calidad de coches, ni de nada en Uy, los pilotos, ningún tío. sitio. O sea, Ken Nomura, Taniguchi, ¿qué es cojones, verdad, tío? Nomura ¿Qué está por allí. cojones? Y algún piloto más también, sí. Sí, lo que no hemos visto todavía. Hay pilotos de Fórmula Drift, de 1GP. Sí. No tiene sentido. Además hay un ambiente en el circuito Sí. que es terrible. Una pasada, de verdad. No me quiero ir, tío. Yo tampoco. Mierda. Está muy guapo porque hay pilotos de D1GP haciendo de taxi. Así que seguramente habrá la oportunidad de subirnos con alguno de ellos. Seguro. Me flipa el S13 este de aquí. Es un coche así muy tipo el mío, ¿no? Así rollo de calle. Vamos a llamarlo muy entre comillas. Es que le está metiendo súper fuerte, chaval. Me flipa. Podría coger así la cámara, darme una vuelta y ir enseñando los coches y os fliparía, porque es que madre mía. Estos son un poco más street car, vamos a llamarlo. Sí, serían un poco más de calle, ¿no? ¡Buah, qué guapo! Dios. Madre mía, tío, es que es una locura, tío. Ver esto aquí. ¡Buah, qué guapo este! Madre mía. Dios. Es increíble, tío. A mí estos street style son los que más me molan, ¿eh? Es que... ¡buah! El 32, qué bonito. 4 puertas. Por lo que veo aquí tenemos los coches del Team Poison. Así con un lila bastante clarito. Muy guay, la verdad que molan mucho. Ya nos estamos acercando ya. Dios, qué fresco. Es que no puedo parar. No puedo parar de mirar a los lados. Es que no tiene sentido, tío. Este es un coche de grip que estaba corriendo antes. Un coche de grip, un FD de grip. S13. Y aquí están los Pro Cars de D1GP. O sea, D1GP, D1 Grand Prix, ¿vale? Y están aquí en una tanda normal, pim pam, entrenando, dando vueltas. Yo flipo, de verdad. Te quedas flipado. Youtubers grabando a youtubers. Carlos ahí flipando. Oh, yo como. ¿Dónde están de yo como? Qué guay. Y el 13 de Taniguchi. Y ese es el hijo de Bueno. Es uno de los usuarios que tenía para competir en D1 GP. Lo han adaptado un poquito para que el hijo pueda correr en FD, en Fórmula Drift J3. Así que flipas. Es uno de los 10 que tiene, ¿sabes? Este BMW de Yamaguchi ha rompido. Es uno de los que estaba haciendo los copilotajes y tal. Y se ha roto, le están poniendo las llantas para subirlo al remolque y demás. Por aquí está el stand de Vertex, bueno, tienen parte de Uras. Está aquí Ken Nomura, o sea, no sé si lo veis ahí. Ese de ahí es Ken Nomura, o sea... Quien sabe ya sabe, no estoy entendiendo nada. Y por aquí pues hay un par de cochecitos más. Están ahí los coches de Origin, el coche de Ryusei Akiba. Tengo que decir que no me esperaba ver algo así.
O sea, qué puto guapo está, chaval. Tampoco hay que decir que no es mi estilo de coche, pero mola ver algo así un poco más diferente. Está muy guapo, SR, T06. Hostia, lleváis su colector y esto. Joder, tiene buena pinta, la verdad. Con su Westgate HKS Old School. Tío, qué chiquitito es el T06, chaval. O sea, la parte de escape es muy pequeñita. Wow. La verdad que está muy guapo. Pero aquí este no sé cuál es. Y este es el de Origin, que la verdad que no sé muy bien por qué lleva las pegatinas de Drift Games y tal. Pero bueno, curioso, oye, la verdad que bastante curioso. Bueno, por lo visto han parado pista porque el BMW este ha tenido una buena hostia, tiene todo el morro destrozado. No es algo guay de grabar ni nada de eso, así que no lo voy a enseñar. Debe estar el piloto hecho una mierda porque acaba de destrozar el coche y la gente ahí mirando y haciendo fotos y todo. Estamos ahora mirando este S15 y la verdad que vano más simple y a la vez bonito. O sea, la tapa bien pintadita, todo muy limpio, el vano pintado. Diría, no es el mismo color que el coche, es un marroncito así metalizado. La verdad es que es muy simple, pero todo bien. Se ve bastante guay, la verdad. Ojalá el mío estuviera así. Aunque bueno, el mío habrá que echarle horas para conseguir dejarlo todavía más bonito que este. Me había puesto muy triste porque hoy nos teníamos que ir prontito sobre la 1. Ya han cerrado pista hasta la 1:20. No he podido ver a Toshi, no me he podido subir con él, no le he podido poner la cámara ni nada y estaba súper triste porque digo, no me puedo creer que venga a Japón, que coincidamos en un evento y que ni siquiera lo vaya a poder ver. O sea, me estaba cagando en todo. Entonces bueno, estaba ahí lloriqueando un poquito y he conseguido quedarnos una horita más. Estaba hablando con él y nada más salir, voy a salir yo el primero con él, voy a salir de copiloto, voy a intentar poner la cámara y todo eso. Y ya está, y voy a poder subir con él. Qué guay, la verdad es que tengo muchas ganas. Lo he visto hacer nada, 2 curvas, a lo diferente que se veía mover el coche desde fuera. O sea, realmente increíble, tiene un estilo tan diferente. Después de tantos años, poder vivir eso en persona va a ser súper especial. La verdad que tengo muchísimas ganas.
Me cago en mi puta madre. ¿Y a mí me decís que llevo demasiado grip en el coche? No sé qué decir. ¿Cómo corre? ¿Cómo agarra? ¿Cómo...? Es exagerado. O sea, ahora me doy cuenta. O sea, mi coche no está nada lejos de lo que es este manejo y este tipo de conducción. Es increíble. O sea, me parece increíble cómo he podido conseguir algo... Ahora, no me he atado el casco. ¿Cómo he podido conseguir algo similar a este estilo sin ni siquiera haberlo sentido nunca? Es muy bestia. Me ha flipado porque, a ver, es como mi coche, pero más potente y con más grip todavía. Pero es muy difícil, o sea, lo he visto que es a la mínima que no lo lanzas súper bestia, no llega. Tiene que ser súper agresivo todo el rato, o sea, qué puta experiencia, chaval, qué locura. Pero me flipa porque es muy parecido al mío, o sea, realmente es muy parecido al mío cuando tengo wing grip. O sea, es un coche súper agresivo que cuando lo lanzas y sueltas un poquito el gas, el coche vuelve, pero cuando le das el coche sale disparado. Me ha flipado, o sea, me parece increíble la similitud que tiene con el mío, pero teniendo en cuenta eso, ¿no? Un poquito más de potencia, bueno, un poquito bastante más y más grip. Es increíble, o sea, increíble, qué pasada. Man, thank you so much for the experience. I don't want to take you so much time. Fix the car and go again. Okay. Thank you so much. Anytime, man. I'll hit you up again. Come again, man. Yeah, for sure. Alright. See you. Bye. Bye. Es increíble el puto grip que tiene el coche. Que a ver, corre muchísimo, pero yo creo que tiene un grip a nivel de coche de Fórmula Drift, de los de aquí o de 1GP. Es exagerado, o sea, de verdad que no... O sea, es intransmitible lo que llega a correr ese puto coche. Tanto en deceleración, en aceleración, en las entradas, todo. Era exagerado. Un grip en general muy, pero que muy bestia. La verdad que no... O sea, no sé cómo explicarlo. A mí la gente me suele decir, tío, llevas demasiado grip en el coche para la potencia que tienes y tal. Sí, pero esto era yo creo que más bestia y más exagerado. Yo diría que este coche es incluso más difícil de llevar que el mío. Muy bestia, cómo corría y cómo lo llevaba él, cabrón. Y eso que han sido... ¿Cómo suena eso? Han sido las primeras vueltas que ha dado de todo el día conmigo. Obviamente pues no llegas ni siquiera a calentar o a darle bien, ¿sabes? Una experiencia increíble. Después de tantos años viéndolo, ver cómo conduce, ver cómo se siente y todo, ha sido una experiencia única en la vida, de verdad. Estoy muy contento. Y eso que han sido nada, 2 o 3 vueltas y se le calentaba porque se le ha salido la correa de la bomba de agua. Estamos en el APA Hotel Resort, aquí en medio de Yokohama. El hotel la verdad es que pinta bastante guay. Es así rollo lujoso y tal. Luego la habitación está bastante bien, pero es muy chiquitito. Es todo muy comprimido, pero bueno, es Japón, es así. Y hemos encontrado este sitio abierto. El problema es que se nos ha hecho un poquito tarde, así que a ver si nos dan de comer. Siempre vamos tarde. Siempre. O sea, siempre comemos tarde, no siempre cenamos tarde. Claro. Malditos gaijins. Venimos siempre a dar por culo a última hora. Estamos ahora en uno de los Apple Garage más grandes que hay, si no es el más grande. No lo sé, creo que sí. Son el parking, o sea, un S15 por ahí, un Evo 5 por ahí, no sé cuántos Mark II, hay 86, o sea, ¿qué cojones? Aquí hay uno que es toda esta nave solo de llantas. Bueno, llantas, ruedas, lo que sea. Y luego está lo que es lo más normal. Aquí tienen taller y demás. Y si no recuerdo mal, Gobla said that here they build cars as well. Yeah. Yeah, there. Yes. Ok, entonces aquí hacen las preparaciones de los coches de App Garage, de drift y eso. O sea, aquí básicamente hacen todo. Qué locura, vamos a chafardear llantas. De ese 2000. ¿Sabes qué es eso? Veo muchas llantas tipo originales y demás. Qué tornillitos. Que la verdad que me gustaría poder comprar un set de tornillos así guays. La verdad es que no me hacen falta porque tengo en todos los coches ya tornillos buenos. Y estos largos, pues la verdad que no son mi estilo tampoco. Separadores tengo también a punta pala. Sí que es verdad que aquí es como que los tunean más los separadores, ¿no? Son un poco diferentes. Es aquí. Hostia, qué finitos estos. Las vilas por ahí. Are you looking for center caps? Es complicado porque la gente esto ya lo hace. Estos sí que molan de SSR, pero no tengo SSRs, así que vamos a la zona de arriba. ¿Qué hay aquí?
Work keep. Sí, lo que comenta Carlos es verdad. Es una putada mirar llantas por aquí, porque ves el set perfecto de tu vida y sabes que no lo puedes comprar. O sea, lo puedes comprar, pero bueno, enviártelo, sabes que cuesta pasta. La verdad que para ser la zona solo de llantas hay poquita cosa decente, ¿eh? Madre mía, esto está gangster, ¿eh? Vaya pedazo de bicho. Y vaya puto pastizal, chaval. Mierda. Flipas. Es que, bueno, esto debe ser algún trabajador o así. Cómo mola. Nada, vamos ya a la zona principal. Nos hemos cansado ya de ver llantas que no podemos comprar. Aquí igual sí que podemos comprar alguna cosita. Vale, perdóname chicos que me he emocionado nada más entrar. Voy a pillar este shifter Nismo para ese 14. He comprado ya 3 shifters, pero bueno, este creo que es lo ideal para ese coche. O sea, es exactamente lo que busco. Además tiene el detallito este rojo y me gusta. ¿Me gustaría tener este oil cap? Sí, pero no estoy dispuesto a pagar 500 euros por un oil cap de Nismo All Logo. La verdad que no me gusta la idea. Así que bueno, la verdad que aquí sí que hay muchas cosas. O sea, este Out Garage está muy guapo. ¿Vamos esto para el 13 o qué? Wow. Hostia, fundas para Bright. Mierda. Esto mola, esto siempre he querido tenerlo. Porque hay veces que cuando viajas puede llegar a ser molesto no tener donde apoyarte. No me disgusta para nada, la verdad. ¿Cuánto cuesta? 2.600 yen. Hostia, es lo que me he gastado hoy en la comida. La verdad que no está nada mal. Mira que acabo de encontrar separadores de volante, están usados obviamente, pero es algo que hay veces que hace falta y nunca sabes dónde comprar esto, obviamente, ¿no? Pues 110 yenes, que vienen a ser pues igual 70 céntimos cada uno. La hostia. Madre mía, tienen hasta herramientas aquí en este aparato. Qué locura. O sea, taladros, radiales, más taladros. ¿Qué cojones? Y hay cosas que no son relacionadas con los coches, no entiendo nada. La verdad que esto es para flipar, ¿eh? O sea, tienes aquí supresores de catalizador, tienes downpipes, colectores. Es increíble. Aquí unos colectores para FA20. Pero bueno, esto es algún tipo de Subaru, receta, lo que sea. Madre mía, es que qué locura. Todo escapes, o sea, toda la pared esta, todo, absolutamente todo son escapes. Esto está muy bien. Tener aquí todas estas juntas. O sea, hay tantas cosas que es que no da tiempo a procesar. Aquí hay más shifters, ambientadores, cosas de luces, más luces, faros, focos.